Estamos, estamos ya en la hora. Gracias a todos los que ya se han conectado y estaremos eh, saludando a más personas probablemente en los próximos minutos. Hola a todos. Bienvenidos a la Conferencia Bíblica 2022 organizada por Educación Teológica por Extensión, más conocido como ET Perú. Mi nombre es Dirk Poganatz y soy su anfitrión en este ciclo de 4 conferencias durante el mes de junio. Gracias a todos por haber planificado su tiempo para acompañarnos a cavar más profundo en la Biblia la palabra de Dios. Agradezco al equipo de ETE, a la hermana Gloria Chávez, al hermano Manuel Huamaní, con quienes hemos preparado este tiempo muy especial para compartir con todos ustedes. Con estas conferencias bíblicas servimos especialmente a las iglesias, a los tutores y pastores que capacitan a sus congregaciones con el material de ETSEAN que ofrecemos. Gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, que están facilitando la formación del pueblo de Dios, la iglesia aquí en el Perú. Nosotros queremos como ministerio aportar con estas conferencias a profundizar más en la lectura y el entendimiento de los textos bíblicos, las Sagradas Escrituras. Para ello, nosotros invitamos a especialistas en estudios bíblicos y agradezco esta vez al hermano Jeffrey Cron por ser el expositor, el facilitador en estas conferencias. Permítanme mencionar algo de la logística de esta noche y para esto quiero volver a compartir mi pantalla. Esta conferencia, así como las 3 siguientes en el mes de junio, se está transmitiendo en vivo por el Facebook de ETE. Es allí donde también quedará grabada esta conferencia en caso deseen volver a verla o compartirla con otros. Al final de este ciclo de 4 conferencias, vamos a publicar también esta conferencia en la cuenta de YouTube que tiene ETE. Por favor, todos mantengan sus micrófonos apagados para evitar alguna interferencia. Y el hermano Jeff, después de que haya presentado el tema, también ofrece responder luego a diferentes preguntas. ¿Cómo hacer para que ustedes puedan preguntarle a nuestro expositor esta noche? Como somos bastantes y para evitar problemas con el audio, etcétera, nosotros les pedimos que escriban en el chat de Zoom, dirigiéndonos no a todos, sino a mí, Dirk Poganatz, ustedes ven mi nombre, puedan enviar a mí sus preguntas que tienen en base a lo que el hermano Jeff va a exponernos esta noche, y también los que nos siguen vía Facebook pueden enviar sus preguntas vía Facebook y nosotros, el hermano Manuel Huamaní y yo, vamos a juntar las preguntas y luego presentárselas también al hermano Jeffrey. Entonces, repito, sus preguntas en Zoom a mi persona y en Facebook vamos a tener también al hermano Manuel que va a recibir las preguntas que ustedes tengan.
Quiero presentar esta noche finalmente a nuestro facilitador, a nuestro expositor, al hermano Jeffrey Krohn. Y no quiero hablar mucho acerca de él, sino más bien preguntarle. Buenas noches, Jeff. Tú nos vas a contar un poco dónde estás. Cuéntanos brevemente algo acerca de ti, de tu familia, a qué te dedicas actualmente y dónde te encuentras. Muy bien, muy buenas noches a todos, aunque para mí es muy buenos días. Son las 3 de la mañana. Para mí estoy en Etiopía, en la parte este de África, pero muy buenas noches para ustedes del Perú. Sí, estamos en Etiopía y estoy ahora enseñando en un instituto bíblico llamado Colegio Evangélico Teológico, pero el nombre está en inglés. Por 5 años hemos estado acá en Etiopía. Mi esposa es profesora de español en una secundaria privada y 14 años estábamos en el Perú, 8 años más o menos en la provincia de Apurímac, en la ciudad de Abancay, y después 5 o 6 años en el capital de Lima. Y de verdad, gracias por esta oportunidad. Es un privilegio, es un honor y vamos a profundizarnos con Isaías y otros pasajes. Y gracias otra vez por la oportunidad, Dirk. Gracias, Jeffrey. Ahora, calando un poco más profundo, nos gustaría saber qué cosa o qué cosas te apasionan. Bueno, una buena pregunta. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes dones y pasiones, y eso es la riqueza del cuerpo de Cristo, ¿no? Y una cosa sobresaliente para mí que muchos me han enseñado tiene que ver con la sana doctrina. Y voy a hablar con esto y lo siento, la luz se corta a veces acá. Um, muchos me han enseñado la importancia de la sana doctrina y este mes voy a hablar del avivamiento de Etiopía. En los últimos 100 años es increíble lo que ha pasado acá. Lo que necesita el país de Etiopía ahora es la sana doctrina. Y bueno, eso es lo que todos necesitamos, pero la respuesta de la pregunta sería, ¿necesito más de la palabra de Dios? ¿Necesito más de la sana doctrina? ¿Quién es Dios? ¿Quién es nosotros? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la salvación? Y preguntas así. Una buena pregunta. Gracias, Der. Gracias, Jeff, por tu respuesta. Ahora, en los panfletos, en la publicidad que hemos hecho para esta conferencia bíblica, dice Jeffrey Krohn, PhD en estudios bíblicos. ¿Por qué optaste luego de tanto tiempo de ministerio, de enseñar, en especializarte y hacer un PhD, un doctorado en estudios, no de sana doctrina, sino de Biblia? Bueno, repito la respuesta de un colega. Él dijo, y estoy de acuerdo, estoy tan preocupado por mal interpretar la Biblia, necesito lo más ayuda posible. Y tiene razón, es muy posible mal interpretar la Biblia. Y necesitamos toda la vida para profundizarnos y estudiarla. Y a veces el mundo, el esfera académico nos hace una ayuda grande, nos obliga a enfocarnos en la palabra. Entonces, eso fue la razón de optar por un PhD en estudios bíblicos. Su micrófono. Gracias, Jeff,
Por ello, sabemos también que la necesidad de aprender a interpretar bien la Biblia la tenemos también en el Perú, y por esto ofrecemos esta conferencia bíblica para profundizar más textos, redescubrir textos. Y te agradezco que nos vas a llevar a través de algunos textos en estas 4 semanas, y te deseo que Dios te bendiga, te dé claridad para que puedas compartir con nosotros lo que has preparado. El escenario es tuyo. Que Dios te bendiga. Muy bien, gracias, Derek. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Espero que todos puedan verla. El tema de la conferencia, como ya saben, la santidad y majestad de Dios. Y otra vez estamos en Etiopía. Mi familia ya está. El diciembre pasado tuvimos la oportunidad de viajar a Suiza. Fue muy lindo. Y otra vez Etiopía. Isaías 6 no es un texto misionero. Quizás algunos estarían en desacuerdo conmigo. Siempre usamos el texto para hablar de las misiones, pero no creo que es así. Es un texto que tiene que ver con Dios. Eso es la cosa principal. Para explicarlo, Isaías no se fue a ningún lugar. Se quedó en Jerusalén. Además, trajo un mensaje de juicio. Y eso no es el mensaje de los misioneros. Y otra vez, el pasaje tiene que ver con qué cosa, con Dios mismo. Normalmente decimos, mira, los misioneros cruzan barreras. Los misioneros entran en otro país normalmente, o por lo menos cruzando una barrera en su propio país, con otro idioma. Pero Isaías no, se quedó en su propio país, no aprendió otro idioma, entonces no fue misionero, no es un texto misionero. Quizás a un principio, heme aquí, envíame a mí. Sin embargo, eso no es lo que tiene que ver el texto. Otra vez tiene que ver con Dios. Una ilustración, había un pastor famoso quien recibió una entrevista por un periodista. Y el periodista le preguntó, mira, ¿qué es lo que necesita la gente de la iglesia? Y el pastor dijo, el conocimiento del Dios Santo. Y el periodista también le preguntó, ¿qué es lo que necesita la gente fuera de la iglesia? Y el pastor, otra vez, el conocimiento del Dios Santo. Lo que necesitamos, sea lo que sea la ubicación de nosotros, es el conocimiento del Dios Santo. Vamos a enfocarnos entonces en Dios mismo. Eso es, bueno, una necesidad muy urgente para nosotros. A veces estamos tan enfocados, autoenfocados, tan autoabsorbidos y no estamos pensando en Dios. Nos levantamos y pensamos en nosotros mismos. Cuando estamos en la cama, pensando en nosotros mismos, necesitamos enfocarnos en Dios y en su palabra. Cada uno necesitamos una visión renovada de Dios. Esta noche nos toca Isaías, la santidad de Dios. La semana que viene, segundo de Samuel, y que tiene que ver con la muerte de Usa y el arca. 2 semanas, un pasaje de segundo de Tesalonicenses y al final un pasaje de Hebreos. Les animo a leer los pasajes antes de la exposición, si vayan a tener la oportunidad de asistir otra vez. Cada pasaje tiene que ver con Dios. Cada pasaje va a hacernos reflexionar de Dios. Isaías 6. Voy a leerlo.
Y voy a leerlo un poco lento para intentar a concentrarnos. El año de la muerte del rey Usías. El Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de los labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En este momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en todo abandono. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como el talar, la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Muy bien. El contexto literario es un poco raro porque tenemos el llamado de Isaías, no es un llamado al campo misionero, pero aún así es un llamado. ¿Por qué está en el principio del libro? ¿Y cuál es la situación del pueblo de Israel? Como ustedes saben, Ezequiel y Jeremías tienen sus llamados al inicio de sus libros, en capítulo 1. Pero Isaías no. ¿Cuál es la razón? Porque hay la historia de su llamado fuera del orden cronológico. ¿Por qué está en capítulo 6 y no en capítulo 1 de Isaías? Bueno, hay algunas ideas de los expertos y algunos dicen, mira, estamos en la parte final de una temporada muy importante. Un rey, Usías, había muerto y él había reinado por 52 años. Y es un tipo de break, es un tipo de cambio grande. Y Isaías quería enfatizar, mira, al ver el rey terrenal morir, sería importante
darnos cuenta del Rey celestial. Quizás entonces tiene que ver con la muerte del rey, pero otros dicen, no, Isaías está dando un modelo a la gente de rebeldía. Como ustedes saben, capítulos 1 de 5 de Isaías tiene que ver con la rebeldía y la desobediencia del pueblo de Israel. Y es posible que Isaías está dando un modelo. Mire, ustedes son rebeldes y eso es lo que tienen que hacer. Tienen que confesar sus pecados, tienen que darse cuenta de su pecaminosidad y Dios va a sanarle, va a perdonarle. Y quería primero explicar su rebeldía para mostrarles cómo se anda adelante. Por lo menos una posibilidad de la razón del llamado del capítulo 6. Y un pasaje importante, Isaías 5, inmediatamente antes del capítulo 6. Desecharon la ley de Jehová, de los ejércitos, y abandonaron la palabra del Santo de Israel. Antes del llamado, Isaías estaba diciendo, mira, eso es lo que han hecho el pueblo de Israel. Pero no solamente antes, también después. El rey Acaz, capítulo 7, no escuchó los consejos de Isaías. Entonces, antes y después hay rebeldía, hay desobediencia. Por lo menos podemos enfatizar, es un tiempo importante para la nación de Israel. Dios aparece como rey, el verdadero rey, sentado en el trono. Sea lo que sea la situación del país, lo más importante, Dios está en el trono. Y eso sería el énfasis de Isaías. Todo el libro también tiene el énfasis, el Santo de Israel. Y a veces se escucha los argumentos, Isaías está en 3 partes, 2 partes. Bueno, hay un ejemplo de unidad porque todo el libro habla del Santo de Israel. Isaías quería enfatizar algo, Dios es santo, es el Santo de Israel. Y en nuestro pasaje, la presencia gloriosa de Dios domina la escena y la trascendencia del Señor nunca abandonó a Isaías. Eso es muy lindo. Siempre tenía en mente la majestad y santidad de Dios. Aún un tema frecuente en capítulos más posteriores. No hay otro Dios. Él dice vez tras vez, yo soy el primero, yo soy el último. No hay otra roca. No hay otro Dios. Isaías, otra vez, enfocando en Dios. Y una ilustración, Santiago. Bueno, debemos llamarle Jacobo, ¿no? Porque Santiago es un nombre que vino de la Iglesia Católica Romana. El medio hermano de Jesús escribió una carta a los cristianos. Y es interesante, y ustedes seguramente lo han leído muchas veces, pero Jacobo aludía a las enseñanzas de Jesús vez tras vez. Solo citó a Jesús una vez, capítulo 5, pero como un experto dice, hay más de 3 docenas de conexiones entre la carta de Jacobo y las enseñanzas de Jesús. Es decir, tal como Isaías estaba enfocado en Dios, Jacobo estaba enfocado en Jesús. Jacobo tenía en mente las enseñanzas de Jesús, que al hablar salían las palabras de Jesús. Sabía muy bien las palabras de Jesús. Entonces, cualquier cosa que escribía, salía las palabras de Jesús. Bueno, versículo 1. En el año de la muerte del rey Uzías. Otra vez, imagine el valor espiritual para Isaías.
el rey de 50 años había muerto. Había un cambio fuerte en el país. Muchas cosas desconocidas. ¿Qué iba a pasar? Hay un país asirio que quería conquistarles. Pero es un contraste grande. Isaías vio el verdadero rey, el reinado eternal. Algunos dicen, pero eso es contradicción. ¿Cómo puede decir vi al Señor? Porque primero de Timoteo dice, Dios a quien nadie ha visto ni puede ver. Me encantaría tener un tiempo de diálogo, escuchar de ustedes. ¿Qué han escuchado de esta contradicción aparente? Seguramente tienen respuestas interesantes. Bueno, según algunos, ¿cómo podemos resolver? Primero, Dios es espíritu invisible. Sabemos esta realidad. Entonces, eso fue una manifestación limitada que se adaptó a la comprensión mental finita y la observación humana como una visión. No vio la esencia de Dios. Eso no es posible. Fue una visión o una teofanía. Bueno, quizás eso puede ser parte de la respuesta. Es un poco difícil porque parece la escena está en el templo con lo que hizo el serafín. Y vamos a hablar con esto más tardecito. También la parte de primer versículo y vemos algo semejante en el libro de los Salmos. Serafines en versículos 2 y 3. Muy interesante, ¿no? 6 alas. Eso es la única vez en la Biblia que menciona un serafín. Bueno, las criaturas vivos en Apocalipsis también tienen 6 alas, pero no son referidos a un serafín o a los serafines. Rostro, pies y volaban y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. En la Biblia se nota ángeles, arcángeles, principados, potestades, querubines y serafines. Una diversidad grande, ¿no? Una gran variedad entre los seres celestiales. No debemos ser sorprendidos porque Dios ha creado tanta variedad, ¿no? Mira las flores, los animales. Hay también variedad entre los seres celestiales. Y la palabra serafín significa ardientes, los que están ardiendo. Interesante su nombre. ¿Y por qué se cubrían los pies? Bueno, es obvio por qué se cubrían los ojos, porque aún frente a la majestad y santidad de Dios, aún los seres celestiales tenían que cubrir los ojos frente a la santidad de Dios. Pero ¿por qué los pies? Es interesante, no estamos seguros y quizás algunos de ustedes tendrían una respuesta, pero en el Medio Oriente, aún hoy en día, hay costumbre que se prohíbe mostrar las plantas del pie a otra persona. Algo acerca de los pies no es algo bueno. Bueno, por lo menos eso es lo que hacían. Y un paréntesis, los ángeles, los seres celestiales, el Señor comanda a las fuerzas cósmicas. Y otra vez reconocen la santidad del Dios. No estamos seguros de todo lo que pasa en el mundo celestial, pero una cosa sabemos, es un mundo de alabanza y adoración. Un buen recordatorio para nosotros. Pero también tenemos que reconocer algo. Satanás ejerce una gran influencia en el mundo. Sin embargo, Cristo nos ha dado la victoria.
Efesios 2, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí ejerce una gran influencia, pero felizmente mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en estas semanas voy a hablar de algunas historias del mundo espiritual, cosas que habían pasado acá en Etiopía, cosas muy llamativas del mundo espiritual. Lo más importante de los serafines no tiene que ver con sus alas, su vuelo, su apariencia. Lo más importante, sus profundas declaraciones antifonales. Santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces santo? Bueno, quizás es para afirmar que algo es muy importante y obviamente al meditar en la santidad de Dios, la única respuesta conduce a la adoración. Quizás simplemente es para enfatizar Dios es muy apartado. No hay nadie como Dios. Él es santo, completamente, totalmente, 100% santo, absolutamente santo. Está apartado de nosotros. Somos criaturas. Él es creador. Él es santo. Dios es el Rey santo y completamente alejado del mundo profano. Sin embargo, eso es tan importante. Si Dios es santo, alejado, sin embargo, está con nosotros. Aún en el mismo libro, Isaías dice, grande es el santo de Israel entre vosotros. Y espero que sepan bien el libro de Isaías y el siguiente capítulo. Ya hemos hablado de Acaz, el rey desobediente de capítulo 7, pero ¿qué más está en capítulo 7 de Isaías? Seguramente saben, Emmanuel, Dios está con nosotros. Entonces tenemos capítulo 6, Isaías con la gran visión de Dios santo. Es tan santo y tan alejado de nosotros porque somos pecadores. Sin embargo, el siguiente capítulo habla de la cercanía de Dios. Él está con nosotros. Y obviamente Mateo lo citó como prueba de Jesús. Dios es trascendente. Dios es santo. Sin embargo, Dios está con nosotros. Y algunos dicen, eso es otra contradicción de ustedes los cristianos. ¿Cómo pueden creer que Dios es trascendente pero también inmanente? Bueno, no es contradicción, es paradoja seguramente. Pero eso es la única razón que pudiéramos ser salvos, ¿no es cierto? Dios tiene que ser Dios para poder salvarnos, pero Dios tiene que ser humano para poder salvarnos. Cristo es 100% divino y 100% humano. Y no hay otra opción. Un Jesús de los testigos de Jehová, por ejemplo, no puede salvar. Solo Jesús como 100% Dios puede salvarnos. Pero para identificarnos con nosotros tiene que ser 100% humano. Entonces, un diálogo, una tensión, una paradoja entre la trascendencia y la inmanencia de Dios. Y eso es realmente la única opción. Lo que dijo Sproul, es una pena, lo que Dios repetía más, lo entendemos menos. Y un paréntesis brevemente, la teología es doxología. Al saber más de la palabra, vamos a alabar. Y 2 ejemplos, Efesios y Romanos. 3 capítulos de Efesios tienen que ver con la sana doctrina. ¿Y qué dice al inicio de capítulo 4 de Efesios? Habla de vivir su vocación y su llamado. ¿Cuál es su llamado? Bueno, tiene que ver con los 2 primeros capítulos. Romanos
11 capítulos de la sana doctrina. Y después, el llamado de ofrecer sus cuerpos como sacrificios vivos. Primero necesitamos la teología, la sana doctrina, y después vivimos una vida de alabanza hacia Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 3. Bueno, lamentablemente, parte de la creación de Dios no está dando la gloria merecida hacia Dios. Isaías 1 arranca la historia de desobediencia. Oigan cielos, escuche tierra, así dice el Señor, yo creí hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Isaías habla de Dios y su santidad vez tras vez, como hemos visto, pero también Isaías enfatiza la rebeldía de Israel. Y es posible traducir la frase de manera diferente. La plenitud de toda la tierra es su gloria. Y lo dejo para ustedes pueden investigarlo más tarde. Bien interesante la idea. La plenitud de la tierra es la gloria de Dios. Y bastantes versículos acerca de la tierra siendo llena del conocimiento del Señor y de la gloria del Señor. Versículo 4. Vemos lo que había pasado. Un temblor, también la presencia de humo. Y por supuesto en la Biblia el humo o la nube tiene que ver con la aparición de Dios. Y quizás para ocultar la majestad a los ojos humanos, los ojos de pecadores. Éxodo tiene que ver con el humo, también con un temblor. Y aún en Hechos vemos un temblor. Cuando Dios aparece, a veces eso es lo que vemos. Versículo 5. Famoso, ¿no? Ay de mí que estoy perdido. ¿No es interesante? Los serafines están alabando. ¿Por qué Isaías no se unió con ellos? ¿Por qué no dijo, santo, santo, santo? Bueno, frente a la santidad se dio cuenta de su pecaminosidad. No podía unirse a la alabanza. Era pecador. Y normalmente sí es cierto que traducimos la frase como estoy perdido o estoy arruinado, pero también puede ser debo estar en silencio. La palabra hebrea puede ser traducida así. Y es semejante a Habacuc. Ya saben, Habacuc que tenía preguntas tan fuertes. Primer capítulo, preguntándole de frente a Jehová. Sin embargo, al final del capítulo 2 de Habacuc, ¿qué dijo? El Señor está en su santo templo, que guarde silencio toda la tierra. A veces simplemente debemos guardar silencio. Y Jacob, me tapo la boca, dice él. Frente al santo, Isaías guardó silencio. No podía unirse a los serafines hasta que sus labios fueran purificados. Y es muy lindo ver el corazón pastoral de Isaías. No solamente estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en los demás. Un llamado fuerte a nosotros. Entonces, otra vez, frente al santo, se dio cuenta de su pecaminosidad. Y ya saben la historia de Lucas 5, muy semejante, ¿no? Frente a la santidad, al santo, Pedro se dio cuenta. Isaías quedó expuesto y desnudo bajo la mirada de la santidad absolutas. Serafines, entonces, un tipo de Cristo. La redención de Dios viene de Dios, no de nosotros. Tal como los serafines hicieron el trabajo, también Cristo
y voy a saltar algunas cosas. Muchos pastores son conocidos por un ministerio profundo enfocado en Dios y en su santidad. Eso es R.C. Sproul, un pastor que murió hace pocos años. Fue muy conocido por un ministerio así. Y una ilustración breve, John Paton era un misionero hace 200 años más o menos de Escocia. Y como joven, tenían que caminar 10 kilómetros hasta la iglesia, pero los sermones eran tan ricas, tan profundas, y él estaba bien emocionado cada domingo por caminar o para caminar 10 kilómetros hasta su casa para poder dialogar del contenido del sermón. Eso es un gran recordatorio por nosotros. 6. Otra vez los serafines y lo que hicieron. Y quisiera enfatizar algo de versículo 7 y la explicación que está allá. Obviamente, otra vez tiene que ver con Dios. Y al ser perdonado y limpiado, podemos ser fortalecidos para salir adelante. Y vemos el fuego en otras partes de la Biblia. Y por casualidad, 3 de nuestros pasajes este mes tienen que ver con el fuego. Estoy saltando. La explicación, eso es lo que quisiera enfatizar. Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Dios no quería que Isaías malinterpretara lo que estaba sucediendo. Muy interesante ver la explicación, una explicación clara para interpretar la acción simbólica del serafín. Una clara enseñanza, y eso es lo que necesitamos hoy día, sea lo que sea el lugar. Aquí hay una fotografía, su cara está cubierta. Eso es un contacto acá. Y bueno, su padre tenía 8 esposas. Su padre era otra religión. Y este contacto creció con 31 hermanos, imagínense. Pero como joven anhelaba el amor de su padre. Su padre no podía mostrar el amor suficiente porque había tantos hijos. Y el hermano mayor de este hombre escuchó el evangelio de algunos amigos de la secundaria. Eventualmente, mi contacto acá también escuchó el evangelio. Ahora está en una posición muy, muy importante. Y ellos recibieron un mensaje secreto, una comunicación secreta que tiene que ver con plataformas de educación superior. Quiere decir, esta religión quisiera infiltrar el país de Etiopía aún más y quisiera convencer a los cristianos de los problemas de la Biblia. Pero mi contacto acá está intentando lidiar contra tal cosa. Él está entrenando para poder explicar claramente el evangelio frente a un grupo muy, muy grande. Acá en Etiopía, en el Perú, en todo el mundo, necesitamos claras explicaciones, tal como había pasado en Isaías 7. Y también famoso versículo 8. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí. Aquí estoy. Envíame a mí. Otra vez no se fue a ningún lugar, se quedó. Y otra historia de Etiopía. Aquí está Jonathan, uno de mis estudiantes acá.
él está encargado de un instituto bíblico, de una iglesia muy grande, una iglesia de miles de miembros. Tiene un instituto bíblico y él está encargado. Bueno, su historia es muy fascinante. El abuelo de Jonathan, hace muchos años, décadas, estaba en su chacra. Era un hombre que trabajaba en las chacras, nada más, y no podía leer. Y durante un lapso de una semana tenía sueño vez tras vez, noche tras noche, mientras excavaba en su chacra, excavaba o descubrió un libro negro. Y pensaba, qué raro, no puedo leer. ¿Por qué estoy excavando un libro negro? Y otra vez, noche tras noche, recibió este sueño. Años después, un misionero apareció en su lugar y estaba con Biblia, libro negro, predicando el Evangelio. Muy décadas después, ahora Jonathan, después de lo que hizo su abuelo, recibió el Evangelio, ahora está encargado de un instituto bíblico. Dios en su soberanía, Dios en su santidad y majestad había hecho cosas muy increíbles acá en Etiopía. Y bueno, hay diferentes cosas que podemos hablar de nosotros y vemos la soberanía de Dios versus la responsabilidad humana. Los versículos 9 y 10, el mensaje ya está decidido, sin embargo, Isaías tenía que compartir. Isaías no puso excusas, simplemente estaba dispuesto. Pero mira lo que tenía que decir. Palabras fuertes, ¿no? Y difíciles. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos ser cristianos que ofrecen un evangelio de gracia frente a un pasaje así? Bueno, hay rechazo, hay juicio, pero también hay esperanza. Y eso es semejante a Jesús, ¿no? A veces la palabra de Dios cae en tierra de corazones endurecidos. Y eso es un poco difícil. Eso es muy difícil. ¿Cómo es posible que la Biblia hable de corazones endurecidos? Y voy a leer esta cita porque es difícil, entonces quisiera ser preciso. Las palabras de Jesús que enseñó Jesús, las palabras que enseñó Jesús solo aumentaron la dureza de la audiencia y confirmaron su rechazo a Dios. Eso es semejante a lo que vemos en Isaías. Su advertencia a todos los que están expuestos a la palabra de Dios es que deben tener cuidado con lo que escuchan. El camino del endurecimiento generalmente conduce a un mayor endurecimiento. También otra idea, y no nos queda mucho tiempo, pero les dejo por lo menos Sigue algo nomás para con tranquilidad. Sigue nomás con tranquilidad, Jeff. Ok, gracias. Podemos pasarnos un poco de tiempo. No necesitas correr. Muchas gracias. Ok, gracias, Dir. Hebreos 4 es algo famoso, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros sabemos lo que dice. Pero ¿por qué el versículo menciona dos filos? ¿Qué les parece? Los dos filos hablan de la doble función de la palabra, que la palabra salva y destruye. Bueno, les dejo la posibilidad, por lo menos algunos lo piensan. Muy interesante pensar en lo que estamos viendo en las palabras de Jesús, en el libro de Isaías, el endurecimiento. Los dejo
para meditar. Y Juan 12 cita Isaías y pueden leerlo más adelante. Otro experto, en lugar de traer convicción, los mensajes de Isaías tendrán el efecto principal de endurecer. Sin embargo, es muy importante darnos cuenta. Ya Isaías había hablado acerca de la rebeldía y la desobediencia por 5 capítulos. No es que no tuvieran la oportunidad, ya tenían la oportunidad de arrepentirse, pero no querían hacerlo, eran tercos. Y simplemente han muestrado un corazón duro y simplemente eso es lo que Dios está haciendo. Un corazón duro va a traer un corazón más duro. Otro experto, ¿cómo te endurecería el poder de la palabra de Dios? Nunca des por sentado la palabra de Dios. Nunca lo trates como un texto académico nada más. Si lo ignoras o lo escuchas con un corazón desobediente, tal como Israel escuchó el mensaje de Isaías, su poder te endurecerá. Pero si la escuchas como el joven Samuel respondiendo, habla Señor, entonces esa poderosa palabra usará su gran poder a tu favor. Entonces vemos versículo 11, Isaías diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Es un poco gracioso, yo creo. Un mensaje tan desagradable. Isaías está diciendo, ¿hasta cuándo tengo que hablar de un mensaje tan fuerte? Y vemos obviamente el exilio y las palabras del exilio. Vemos rechazo y juicio, pero también rayo de esperanza. La frase última de simiente santa probablemente tiene que ver con el Mesías, que está en el capítulo 11. Aún en el contexto de corazones duros, habla del Mesías, de la simiente santa, y más tarde habla de un remanente. Vemos ver, oír, gloria, corazones duros. Entonces, para terminar, Isaías 6, Dios es exaltado, Dios es santo. Isaías vio al Señor, al verdadero rey. Y también había ejemplo de humillación de Isaías. Y eso es lo natural frente al santo. Y fue llamado a su pueblo, aún con mensaje difícil, sin embargo, había rayo de esperanza. ¿Qué es lo que podemos sacar del texto? Bueno, la más importante es Dios exaltado. Necesitamos una visión renovada de Dios. La santidad y majestad de Dios. Y la semana que viene voy a darles algunas historias de estos 2 libros. Está en inglés, reconozco, y qué pena que no sea en español. Pero es increíble las historias en estos 2 libros. Lo que el Señor ha hecho a través de evangelistas de Etiopía. No solamente misioneros, muy poco por misioneros de extranjero, mayormente con evangelistas de Etiopía. Muy bien, quisiera orar y después si alguien tiene comentarios o algo más para compartir o una pregunta podemos charlar un poco, pero quisiera orar. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres el rey sentado en el trono del universo. Seguramente estos 2 años, Señor, ha sido difícil para algunos,
aún años de devastación, años de dolor profundo. Seguramente todos hemos pasado tiempos difíciles, pero Señor, sigues en el trono. Pero no solamente eso, sigues con nosotros. Estás con nosotros, Señor. Gracias por la venida de Jesús y gracias por la venida del Espíritu Santo. No nos has dejado solitos, Señor. Nos has entregado tu palabra y nos has entregado tu Espíritu. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Te alabamos, te exaltamos. Tú eres el único, Señor. Tú eres la única roca, no hay otra roca. Tú eres el primero, el último. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, por este tiempo. Que tu palabra brille en nuestras vidas. En el nombre de Jesús y para la gloria del Dios triuno oramos. Amén. Ok, gracias, Jeff, por esta exposición de un capítulo largo, profundo. Gracias también por por los ejemplos, por las aplicaciones que has mostrado de nuestros hermanos también allá en el continente africano. Muchísimas gracias por ello. Me dirijo a todos los participantes, somos 59 participantes conectados. Me imagino que hay más que una persona en algunos casos sentados en el celular o en la computadora. Por favor, si hay alguna pregunta, alguna observación, un comentario, escríbanlo. Estamos recibiendo las preguntas también a través del Facebook. Por el momento tengo dos preguntas, un agradecimiento por la exposición. También dice muchas gracias, Jeff, por la exposición muy interesante. Y quiero comenzar con la primera pregunta y por favor, si ustedes todavía están reflexionando, masticando lo que Jeff nos acaba de exponer, tengan la libertad de escribirlo en el chat. La primera pregunta es más un pedido de explicación. Me imagino que es en base a una traducción que la hermana está utilizando. ¿Podría explicar la diferencia del verso 5 entre perdido y muerto? Entre perdido y muerto. Quiere decir, cuando Isaías dice, estoy perdido o arruinado. Y quizás si una traducción lo ha traducido como muerto, pero otra vez la palabra tiene que ver con ser reunido o arruinado o perdido, digo, o la idea de guardar silencio. Y quizás la traducción está enfatizando la idea de ser muerto. Es como si estuviera o como si fuera muerto, pero no tiene que ver con la muerte, pero puede ser un énfasis. Y eso es la manera que hablamos a veces, ¿no? Oh, estoy muerto. Un ejemplo de énfasis exagerado. Dirk, quizás quieres compartir también algo del hebreo. Por el momento, no, gracias. Creo que tu explicación es clara. Es importante, creo, aquí enfatizar que es siempre bueno, si no manejamos el hebreo,
Eso es lo que siempre decimos a los hermanos, que comparen diferentes versiones en el Sí, castellano y vean hacia dónde va la tendencia, y probablemente aquí en esta traducción se trate más como tú lo dijiste, ¿no? De sentirse como muerto, o sea, no estuvo ujú, muerto, pero sentir estar pasmado, ¿no? sí. Entonces, sí, tendría que buscar el hebreo y no quiero que perdamos tiempo ahora, no lo sé de memoria. Hay una pregunta más. Cuando el ángel le dio el carbón a Isaías y sus pecados fueron perdonados, ¿es porque recibió una orden de Dios? Me imagino que se refiere al ángel, si recibió una orden de Dios, este ángel. ¿Por qué los ángeles en sí mismos no perdonan pecados? Hmm. Bueno, es interesante. ¿Recibió el ángel un orden de Dios o simplemente se dio cuenta de la necesidad? No, yo creo que recibió un orden porque en el contexto otra vez Dios es soberano. Y sí, no pensaba yo en tal cosa, pero yo creo que sí, es un comentario interesante. Yo creo que sí recibió un orden. Y la segunda cosa, ¿cuál fue otra vez? Que el ángel, ¿Por qué los ángeles en sí mismos no perdonan pecados? ah, ah, bueno, interesante. Estoy pensando en el final de Juan, por ejemplo, cuando se dice que nosotros perdonamos a otros. ¿Qué quiere decir? Bueno, Dios nos perdona. Al fin y al cabo, Dios nos perdona, pero somos sus mensajeros y quizás los ángeles son semejantes. A través de nuestras palabras, podemos declarar personas perdonadas. Es decir, al escuchar tu arrepentimiento y su remordimiento de tus pecados, puedo decirte que estás salvo y Dios te perdona. Entonces, quizás en algo semejante, los ángeles son los mensajeros, también nosotros. Y Mateo 18, que habla de atar y desatar, y Juan 21, esta idea de perdonar pecados, pueden estudiarlo más adelante. Tiene que ver con nuestra responsabilidad de proclamar el evangelio y de poder declarar, ya eres salvo, al escuchar lo que dices. Interesante la idea de la persona. Ya, gracias. Todo un tema, ¿quién perdona los pecados aquí? ¿No? Gracias por tu explicación. Aquí hay un comentario, una pregunta en cuanto nuevamente al carbón que se utiliza en este texto, este carbón que el serafín toma y hace algo con él. ¿Podrías volver a explicar un poco por qué ese carbón? ¿Para qué ese carbón? Sí, una cosa que no mencioné, hay dos posibilidades. Algunos dicen que Isaías acaba de ofrecer un sacrificio y el carbón se quedó del sacrificio. Pero no creo que es así. Otros dicen, mira, en el templo había un altar de bronce fuera y siempre había carbones ahí. Entonces, yo creo que tiene más sentido que el serafín para usar la idea de fuego y cómo el fuego puede purificar, salió y sacó un carbón del altar bronce y eso es lo que usaba.
Sin embargo, alguien diría, pero nos has dicho que es una visión. ¿Cómo es posible que Isaías pudiera estar en el templo mismo con el altar de bronce? Es una buena pregunta. Y en un sentido sí estaba en el templo, pero en otro sentido recibió la visión mientras estaba. Y yo creo que el serafín sí salió y sacó el carbón del altar del bronce. Gracias por esta explicación. Hay una pregunta más desde la perspectiva del libro de Isaías y de toda la Biblia. Pregunta número 1. ¿Quién era Isaías? ¿Y qué se entiende por la santidad de Dios? Bueno, Isaías era profeta. Como saben, un profeta que hablaba fuertemente contra su propio pueblo, tal como Jeremías. Los dos eran muy semejantes. Y era profeta. Y eso aparentemente es el inicio de su ministerio. Y tenía un ministerio de muchos años. Y se me olvidó la segunda pregunta. Está Su apagado. micrófono. ¿Qué se entiende por la santidad de Dios? Tú, probablemente porque mencionaste que muchas veces se repite esto en el libro de Isaías. Sí. Bueno, yo creo que sería la idea de ser separado. Él es separado de nosotros. Él es santo. Está alejado de cualquier cosa pecaminosa. Y ser santo es estar separado. Y para nosotros ya somos santificados, ¿no? Hebreos 10. Es muy lindo. Somos separados del mundo. Hemos sido declarados como santos. Somos santos, separados. Sin embargo, Hebreos 12 habla de la necesidad de buscar la santidad. Si somos separados del mundo, somos unidos a Cristo, sin embargo, tenemos que buscar la santidad aún más. Hebreos 12, 14. Entonces, la raíz de la palabra es ser separado. Gracias por esta explicación y me imagino que en las próximas 3 semanas, como el tema justamente es la santidad de Dios, vas a ir calando un poco más en este tema y les invitamos a todos a seguir acompañándonos porque sí, es una característica muy importante que a veces es difícil de captar a profundidad y tenemos todavía algunos textos que pueden ayudarnos con las explicaciones de Jeff para entender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos del Dios Santo, la santidad de Dios. Una última pregunta. ¿Ya? Solo una cosa, voy a colgar la semana que viene esta enseñanza. Voy a ponerlo en PDF para que las personas puedan tener todo lo que acabo de presentar. Y la semana que viene, venga nomás y voy a poner esta enseñanza de Isaías. Gracias, Jeff, muy amable. Una última pregunta del público. Cierto que pensábamos que este capítulo es un mensaje llamado, voy a leerlo así como está. Cierto que pensábamos que este capítulo es un mensaje de llamado a las misiones. Vemos que nuestro Dios
es misionero y las misiones está en su corazón. Este llamado no alcanza a nosotros hoy. O sea, ¿cómo ves tú la relación, así entiendo la pregunta, entre el llamado que tiene Isaías aquí y el llamado misionero en general? Bueno, usamos toda la Biblia para conocer que Dios es un Dios que quisiera enviarnos. Y usamos la sana doctrina del Nuevo Testamento para enfatizarlo. Solo mi punto es que Isaías no se fue como misionero, se quedó en su propio país. Y otra vez, hay un principio que podemos aplicar, un principio de estar dispuesto a poder dar el mensaje de Dios. Sin embargo, la pregunta es, ¿somos serios con la interpretación correcta de la Biblia? ¿O podemos usar la Biblia en cualquier manera? Isaías no es un texto misionero. La Biblia es un texto misionero. Mi punto solamente, tenemos que ser muy serios con cada texto. ¿Qué significa el texto? Y yo creo que hemos mal interpretado el texto de Isaías para decir que es un texto misionero. No es. Dios es un Dios que quisiera enviarnos, obviamente, pero usamos otras partes de la Biblia para decirlo. Heme aquí, envíame a mí. Ok, pero si quisiera ser muy fiel a la Biblia, al texto de Isaías, tienes que dar un mensaje de juicio nada más. Y eso no es el mensaje de los misioneros. Obviamente hablamos del juicio de Dios y cuando nos toca, según los Tesalonicenses, eso va a ser el enfoque, pero también declaramos la gracia de Dios, el amor de Dios. Eso es nuestro mensaje, su juicio, pero también su amor y gracia. Pero eso no fue el mensaje de Isaías. Sí. Gracias, Jeff, por esta explicación. Una última pregunta, y esta la formulo yo. ¿Hasta qué punto crees que Isaías es un ejemplo más que de un predicador que tiene éxito, sino que es un ejemplo de un predicador fiel? Fidelidad y éxito. Sí, una muy buena pregunta. ¿Somos llamados a ser fieles o somos llamados a ser exitosos? Y Isaías fue fiel y con un mensaje tan desagradable no iba a ser muy exitoso. Y 1 Corintios 14, me encantan las palabras de Pablo. Somos llamados a ser fieles, no dice exitosos. Y eso es una muy buena manera de terminar. Isaías fue fiel y no estaba preocupado por ser exitosos. En nuestro mundo, la idea a veces es, los pastores tienen que ser muy exitosos con iglesias grandes. Sin embargo, otra vez, que seamos fieles. Señor, ayúdanos a ser fieles. Punto final. Gracias, Jeff. Gracias a todos los que han escrito sus comentarios, sus preguntas en Zoom y han participado de esta manera. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta ya casi hora y media. Gracias a ti, Jeff, por haber trasnochado por nosotros aquí en Latinoamérica. Excelente
Gracias a todos por su ánimo de seguir aprendiendo, de seguir escarbando. Quiero darles las gracias de esta manera, invitarlos al próximo lunes a las 7 de